Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos hoy, 1 de octubre, al devocional Tiempo con Dios. Tal como vimos el día de ayer, vamos a estar estudiando a principio de mes, o mejor dicho, medio mes, el libro de los Proverbios del capítulo 1 al capítulo 9. Entonces, el día de hoy corresponde iniciar con el capítulo 1 del versículo 1 al 19, llevando por título La sabiduría de Dios. Así dice la palabra del Señor. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus hechos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría de Dios. El día de hoy tenemos un pasaje muy interesante, uno de los que podemos conceptualizar como libro, o bueno, está dividido y entra dentro perdón, está en la categoría de los libros sapiensales, aquellos que nos instruyen, aquellos que nos muestran conocimiento. Por ejemplo, si nosotros leemos el libro de Job, pues ahí vamos a encontrar mucha enseñanza. El mismo caso con Proverbios. Y lo hermoso de estos libros es que lo podemos encontrar en un lenguaje poético, el cual si nosotros le damos la entonación, le damos el sentimiento, la emoción y la apreciación, ¡uf! Increíble enseñanza que nosotros vamos a tener. Aparte de este sentimiento poético que va a evocar en nosotros. Pero vamos a centrarnos en lo que el texto nos quiere decir el día de hoy. Como primer punto tenemos el propósito de la sabiduría. En el versículo 1 al versículo 9, el autor, que vemos que es Salomón, empieza a redactar, empieza a hablar con respecto a lo que es el propósito de la sabiduría. ¿Cuál es el fin de la sabiduría? Y tenemos en el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Bueno, pero vamos a hacer esto de una manera un tanto diferente. Tenemos esto, el propósito, pero antes nos dice, bueno, después, posteriormente, nos dice en el versículo 7 cuál es el principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría, versículo 7, es el temor de Jehová. Bueno, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es algo increíble que podemos leer repetidas veces en la Biblia, que lo podemos encontrar en distintos versículos. Por ejemplo, Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Partimos desde esta premisa. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si nosotros am, recordamos las enseñanzas de la Escritura, los grandes hombres de fe empezaron, obviamente, no siendo grandes hombres de fe, ni fueron perfectos, pero se les conoce como grandes hombres de fe, tal como veíamos en Hebreos 11,
porque ellos confiaron en Dios y ellos se caracterizaron de algo, que tuvieron temor del Señor. No, no miedo, como se mencionaba en la introducción, sino un respeto reverente, sabiendo que el Señor tiene control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Entonces, algo que nos está invitando el escritor es a lo siguiente: ustedes deben de tener temor al Señor. Y ahora, el temor al Señor, cuando es desarrollado en las personas, lo que va a conllevar es que ellos van a entender lo que es la sabiduría, van a entender lo que es la doctrina. De manera que lo que sucede en este libro es que nosotros, o bueno, haciendo referencia a los grandes hombres bíblicos que confiaron en el Señor, ellos tuvieron este entendimiento, pero no para ser hombres iluminados, no para ser políticos, no para llegar a igualar a un Platón, a un Sócrates, no, sino que aquel conocimiento que nos está prometiendo, aquel entendimiento en sabiduría y doctrina, se basa en lo que es el conocimiento de Dios, que al mismo tiempo hace sabio para la salvación, perfecciona y capacita al hombre de Dios para toda buena obra, estando en 2 Timoteo 3:17. ¿Por qué? Porque dice toda la palabra, porque la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que hace la sabiduría, lo que hace primero el temor a Dios, es reconocer que Él tiene el control de todo. Después, eso nos va a llevar a entender lo que es la doctrina, para tener razones prudentes. ¿Para qué? Para estar enteramente preparados para toda buena obra. Pero previamente, o en este proceso de regeneración progresiva, nos lleva a reconocer que la escritura es inspirada por Dios y que en ella nosotros somos instruidos, somos corregidos. El Espíritu Santo nos redarguye cuando estamos tratando de evadir o de hacer algo que es incorrecto y nos regresa la palabra. ¿Para qué? Para que demos frutos dignos de arrepentimiento. Pero a través de ello nosotros podemos recibir lo que es el consejo. Podemos recibir lo que es prudencia. Podemos ser cuidadosos de nuestra forma de ser, que es algo lo que va a estar evocando aquí el autor constantemente. Después nos dice, dar sagacidad a los simples. ¿Por qué? Porque en ocasiones somos inconstantes en lo que hacemos, no somos entendidos de la situación de nuestro alrededor y nos dejamos llevar. Entonces es lo que dice, les da sagacidad. Y el versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Mediante la instrucción de lo que es la sabiduría que yace en la Biblia, nosotros podemos, dice, aumentar nuestro saber. Ejemplo de esto, recordemos cuando estábamos viendo el libro de los Hechos. Había un joven llamado Apolos que estaba instruido hasta el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, él predicaba de lo que él sabía. Era alguien con mucho conocimiento, pero lo escucharon un matrimonio, Aquila y Priscila, y ellos lo llamaron aparte y le dijeron, está bien lo que predicas, pero necesitas conocer lo que es el Evangelio de Cristo, el complemento, el cumplimiento de lo que estás diciendo. Entonces, dice, oirá el sabio y aumentará su saber. Escuchó, reconoció y empezó a aplicar. Después, otro ejemplo que tenemos es cuando Moisés, el pueblo, estaba en el desierto y desde la mañana hasta la tarde el pueblo se acercaba con Moisés para que él juzgase todas las causas que llegasen a él. Y obviamente este era un desgaste muy feo, prolongado para su persona. Acto seguido, llega Jethro, su suegro, y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Te desgastarás el pueblo y no es conveniente. Entonces, lo que le dijo, tú tienes que capacitar a personas que te van a apoyar y que van a llevar a ellos las causas que puedan tener en cuenta, pero las complicadas van a llegar a ti. Oirá el sabio y aumentará su saber. En la medida en que nosotros busquemos las palabras del Señor, en la medida en que nuestro temor al Señor sea llevado a cabo, sea alimentado, sea cuidado,
nuestra vida va a ser cultivada en lo que es la palabra y vamos a progresar. Es por eso que le dice el versículo 8: oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. El autor se pone como él, como esa preocupación que tienen los papás por sus hijos, que les vaya bien, que no tengan ninguna complicación, que no les falte nada. Aquí la instrucción es una instrucción fraternal en la que les dice: tengan cuidado, sigan la instrucción, y les da la razón, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Le está diciendo, va a ser algo hermoso, va a ser algo que te hará destacar. Y aquí están implicados que no solamente ahorita aquellos que son padres van a estar escuchando y van a decir, perfecto, eso es lo que necesita mi hijo necesita obedecer, mi hijo necesita esto y otro, y empiezan a listar. Pero también los padres necesitan esta responsabilidad, necesitan instruir, necesitan cuidar, necesitan estar al pendientes, porque es algo bilateral. Y el autor lo que está diciendo, tengo la preocupación, ¿por qué? Porque cuando ustedes los llevan a cabo, bueno, será algo muy vistoso, será un adorno, será un collar, será algo que vas a tener presente todo el tiempo. Entonces les está diciendo esto, pero les pone un marco referencial. Les dice, deben de aspirar a lo siguiente, deben de aspirar a qué? Al temor al Señor. Y les pone este contexto hermoso para de ahí llevarlos a lo que es la realidad. Y como segundo punto es, no te dejes influenciar. Estamos en una sociedad, puff, que está promoviendo tantas cuestiones de conocimiento, tantas cosmovisiones, si lo podemos expresar de esa manera, que tratan de enfrascar a ciertos sectores de la sociedad. ¿Para qué? Pues para que tengan más partidarios, tengan más adeptos y pues vaya creciendo. Y nuestro caso, aquellos que somos jóvenes, bueno, pues estamos más expuestos que aquellas personas mayores, aunque la exposición, el peligro es para todos. Lo que le está diciendo aquí es algo que podemos ver siempre. Dice, versículo 10: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no te dejes influenciar. Y le da una clase de ejemplos. Obviamente, estas cuestiones es como la interpretación de todo lo que las personas dicen de manera sutil. Obviamente no van a llegar contigo los que somos solteros y algunos que están estudiando o en alguna cuestión así o en el trabajo, no van a llegar y te van a decir, oye, ven con nosotros, vamos a derramar sangre. No, obviamente no, pero nuestras acciones dicen mucho de lo que nosotros queremos hacer. E incluso cuando nosotros estamos criticando a alguien, pues es un daño hacia la persona. Es algo que va en contra incluso de nuestros principios bíblicos. Entonces, les dice, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Y empieza a decir, hallaremos riquezas, echa tu suerte en nosotros. O sea, empieza a embaucar, empieza a hablar aquí, a hablar con respecto a lo que es el robo, la codicia, la crueldad. Y en todos nuestros contextos, bueno, en cualquiera de nuestros contextos en los que nos desarrollemos, vamos a encontrarnos con este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque habrá grupos sociales que van a tener ideales, los cuales van en contra de lo que nosotros aprendemos de manera bíblica. Y obviamente la tentación va a estar latente. Pero tenemos tristes ejemplos en los que, por ejemplo, en la Biblia, en el que nos dice que Eva fue tentada y cayó. ¿Por qué? Porque ella vio agradable el fruto y lo arrancó. David, obviamente, él pecó en su mente, él pecó en su corazón y de ahí lo llevó a la práctica. Y otra batalla de ideales podemos ver que fue con Judas. Él estuvo con el Señor Jesús,
Él tenía la fuente de conocimiento a la perfección, pero se dejó influenciar por otros, por la codicia y pecó. Pero también tenemos otros ejemplos que nos ayudan. Por eso, versículo 15, hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Esos ejemplos a los que hacía referencia hace un momento es José. José estuvo en Egipto, José tuvo tentaciones que podemos decir, wow, y él resistió. Y tenemos otro ejemplo que fue Job. Job fue probado porque perdió a sus hijos en un momento, perdió su casa, perdió sus riquezas, perdió todo, perdió su esposa, o sea, incluso su salud. Y aún así, no pecó contra Dios. Entonces, nuestra convicción debe de estar firme en el propósito de lo que es la sabiduría, en el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Porque si nosotros no estamos fundamentados en el temor del Señor, si nosotros no tenemos el temor al Señor, pues vamos a tener temor al hombre. Y aquellas personas que actúan de esta manera, tal como lo describe Proverbios en todos sus capítulos, aquellos que son insensatos, que son necios, bueno, ellos actúan así. ¿Por qué? Porque tienen temor al hombre. Ellos quieren quedar bien, ellos quieren sentirse superiores, ellos um, quieren actuar como si lo tuvieran todo o como si fuesen dueños de todo. No obstante, ellos están motivados por querer aparentar en algunas ocasiones. Ellos están motivados por la codicia, por el odio, por el temor. Y de esta manera, lo que nos está invitando es lo siguiente: la sabiduría viene de Dios. No confiemos en nuestras propias fuerzas, no nos dejemos influenciar por las personas de nuestro entorno, por más que estén insistiendo. Si nuestros ideales están en juego, no debemos de consentir. Bien, dijo C.S. Lewis, parafraseando, solo un verdadero desafío prueba la calidad de una creencia. Si nosotros decimos ser creyentes, bueno, pues vamos a ser probados y debemos de pasar esas pruebas, primero en nuestra intimidad y después con los demás. De manera que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y tenemos el mayor ejemplo de aquellas personas que la verdadera prueba, la verdadera adversidad probó la calidad de su creencia. Tenemos a la iglesia que fue perseguida por el Imperio Romano y que fue muerta en el Coliseo romano por gladiadores, por bestias. Ellos de verdad demostraron que eran creyentes. Ellos demostraron que en verdad no tenían temor al hombre, sino tenían temor a Dios. Uno de esos personajes era funcionario romano, pero llegó el momento en el que le dijeron, reniega tu fe, y les hacían decir esto: César Curios, o sea que César, el gobernador César, era superior de todo, y con eso renegaban su fe. Y él dijo, mi Señor me ha sostenido por 86 años. Sería un ingrato si lo negara en este momento. Y obviamente fue muerto por las bestias. Entonces seríamos ingratos si nosotros negáramos al Señor hasta esas instancias. No nos envanezcamos, no nos sintamos firmes por tener un ligero conocimiento, no. Regresemos a ese principio que es el temor al Señor y desechemos lo que es el temor al hombre. Y sabiendo que somos amados por Dios, vamos a reconocer que el Señor es misericordioso con nosotros, nos ayuda y nos fortalece para crecer en ese temor al Señor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, empecemos este mes reflexionando en eso y obviamente asistiendo a a nuestro culto dominical, conviviendo, participando de la comunión los unos con los otros y persistiendo en la verdad del Evangelio. Dios les bendiga. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede